En este capítulo de Huellas veremos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, una restauración, un perdón, una valentía, un convertimiento. Pero de nada nos sirve si el poder de Dios no está en nosotros. Podemos tener el conocimiento, podemos tener la sabiduría, pero es el poder de Dios el que nos anima, el que nos pone en nosotros la valentía, hermano, para poder enfrentar lo que viene. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Anhelemos, hermano, esto que vino sobre Pedro y vemos, hermano, resultados gloriosos y maravillosos para la gloria de nuestro Señor. Grandes panelistas acá para empezar nuestro conversatorio, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hay hermanos directores, hermanas directoras, está nuestra pastora, ¿cierto? Nuestro pastor. Y yo voy a hacer una breve presentación por si alguno de los que está acá, ¿cierto? A veces no saben nuestros nombres. Mi nombre es Joana Santibáñez, soy de la Iglesia del Olivar. Por este periodo estoy trabajando en el directorio juvenil, no sabemos después, ¿cierto? En la reunión de la tarde, nadie sabe. También estoy con nuestro hermano Antonio Arredondo, que él también es director de Hume. Tiene aplauso. Nuestra hermana Carolina también Peña, que también es parte del directorio juvenil, que también tiene aplausos. Tenemos nuestro pastor Freddy, ¿cierto? Nuestro pastor Freddy Cisternas, que nos acompaña. Nuestra pastora Vanessa, ¿cierto? También directora de señoritas. Nuestro hermano Raúl Abarzúa, presidente del movimiento juvenil. ¡Bravo! Así que, grandes panelistas, yo no les estaba mintiendo que esto iba a ser así. Como hemos reflexionado en estos días, y también la escenografía lo muestra, hemos estado reflexionando, ¿cierto?, en el personaje central de Pedro, ¿cierto?, acá en la barca, entre las redes, con un Pedro que va transitando, ¿cierto?, hacia la cruz, y van pasando distintos episodios, distintos momentos, que en este conversatorio también quisiéramos detenernos para reflexionar un poquito más sobre ello. Y el primer punto, el primer bloque se va a tratar un poco de este Pedro que la hermana Catherine, nuestro hermano Raúl también nos decía ayer, que uno se va identificando, ¿sí? Va diciendo, sí, yo en algún momento he pensado, he sentido, he actuado, he hecho esto. Entonces, para profundizar ahí, nosotros en este primer bloque, en este primer espacio, queremos reflexionar de ese Pedro, ¿cierto? De ese Pedro que está en las redes, pero no verlo como un personaje ya externo, como que le pasó a Pedro, ¿cierto? Sino que también nosotros podemos estar en ese momento, podemos estar en ese espacio, podemos sentirnos identificados. Así que, como para comenzar, vamos a hablar un poquito de eso, sobre esto de estar entre las redes, qué significa, cómo lo podemos ir visualizando. Y sabemos, ¿cierto?, que cuando Pedro estaba en la red de lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto?, él era más impetuoso, era ambivalente, habían reacciones que él tenía, aún siguiendo a Jesús. Seguía a Jesús, aprendía de él, pero tenía esta ambivalencia en él, porque había una inmadurez todavía en Pedro, ¿cierto? Tenía muchos deseos, tenía muchas ganas de estar cerca del Maestro, pero estaba esta ambivalencia y nosotros también a veces nos sentimos identificados con esto. A mí me gustaría partir para reflexionar, ¿cierto?, un poquito en relación a lo que estábamos conversando de ahí de Pedro en las redes. Me gustaría escuchar a mi pastor Freddy, ¿cierto?, en relación a esto mismo, de que a veces nosotros en la juventud hay muchos deseos, hay mucho ímpetu, hay muchas ganas de servir a Dios, y también hay una fe que no es suficiente a lo mejor para que estén como ligados, ¿cierto?, relacionados. Entonces le quería hacer una pregunta para que usted nos pudiera contestar. Que ¿cómo podemos entender esta relación entre el deseo de seguir los pasos, ¿cierto?, de Cristo, la firmeza de la fe y la capacidad de mantenerse en pie cuando esta fe no es suficiente para ir a la mano con esos deseos? No sé si esto solamente es característica de la juventud. ¿Cómo usted visualiza también esto, como esta relación entre el deseo, la pasión, las ganas de servir y la falta de fe que a lo mejor se puede considerar? Bueno, durante esta convención hemos podido
darnos cuenta la importancia de Pedro, cómo nos relacionamos de una o de otra manera. Cuando hablamos acerca de la fe, en un momento Jesús mismo tuvo que confrontar a Pedro diciéndole hombre de poca fe, directamente cuando él dudó. Entonces, de alguna manera vemos reflejado ese pasaje bíblico a través de la Escritura cuando él camina sobre las aguas. ¿Se acuerdan que en un momento él se encuentra con Jesús y no sabían quién era al principio? Y Pedro dice, si eres tú, Jesús, manda que yo camine sobre las aguas, y Jesús lo llama para que él pueda venir. Pero nos vemos como en el camino él comenzó a dudar, comenzó, ¿cierto?, a subir la tormenta, comenzó a moverse las aguas más de la cuenta, y simplemente Pedro comenzó a bajar su mirada y comenzó a hundirse. Y en ese momento él acude al Señor, él llama al Señor y le dice, Señor, sálvame. En ese momento, y Jesús tuvo que, ¿cierto?, extender su mano de amor en favor de Pedro y poder salvarlo de la situación en que él estaba viviendo. Esto nos enseña también a nosotros como pueblo joven o como iglesia del Señor, a que nosotros también no necesariamente podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener un pronto ánimo para poder servir al Señor, pero no basta solo con buenas intenciones y un buen ánimo como al principio lo tuvo Pedro. Es necesario que nuestra fe pueda tener una convicción sólida, que podamos tener una fe certera en nuestra vida para poder servir al Señor. Muchas veces nosotros queremos comenzar de buena manera, tenemos buenas intenciones, pero cuán importante es que nosotros roguemos a este Dios del cielo de que Él pueda poner en nosotros una fe certera. ¿Para qué? Para que no caminemos con doble ánimo o no caminemos simplemente en un caminar un poco superficial, hermano, donde simplemente nosotros al poco tiempo podamos decaer, sino que sea una fe constante con una fidelidad al Señor. Pero ¿sabe lo más hermoso que ocurre en este pasaje bíblico? Es que a pesar de que Pedro dudó, a pesar que su fe al principio decae, pero viene algo muy hermoso, que quizás a lo mejor a muchos de nosotros nos ha ocurrido en el camino, con buen ánimo para servir al Señor, con buena disposición. Pero ¿sabe lo que ocurre en ese momento? Que a lo mejor Pedro comenzó a hundirse. ¿A quién acudió Pedro? Fue inmediatamente a Jesús. Él le dijo y exclamó y dijo, Jesús, sálvame. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado con buenas intenciones, con buen ánimo desde que éramos muy jóvenes, ¿cierto? Pero no basta solo con eso, sino que en nosotros tiene que haber una fe contundente, una fe certera donde nosotros podamos amar y servir al Señor. Lo más hermoso es que en ese momento Pedro acudió a Jesús diciéndole, Jesús, sálvame. Y dice que en ese momento en que él acudió y se refugió en el Señor, vino la mano poderosa del Señor y lo levantó, ¿cierto? Y lo sacó a vida. Y eso es importante, que nosotros podamos entender que no solo basta de emociones, que no solo podemos servir a Dios con buenas intenciones, sino que podamos llenarnos de fe para que podamos caminar con una convicción clara en quien amamos y en quien servimos. Amén. Amén. Yo quería destacar lo que decía nuestro pastor en relación a esta fe certera, ¿cierto? Que tener esta convicción, esta fe certera. Y cuando está en este momento también Pedro, él acude a Jesús a decir, sálvame. Que si nosotros nos vemos reflejados, como decía nuestro pastor, en este ímpetu que muchas veces se puede tener no solamente en la juventud, ¿cierto? Es como característica de los jóvenes el ímpetu y la energía, ¿cierto? Ahora que uno estaba saltando aquí, uno no salta de la misma manera como saltaba antes. Pero es una característica juvenil, ¿cierto? El ímpetu, la fuerza, la pasión. Pero también estaba esto que él nos decía nuestro pastor, ese amor que era en Pedro superficial, una fe que no era certera, no había una convicción, pero él acudió a Jesucristo. Y ahora, para complementar un poco lo que nos decía nuestro pastor, que no solamente es un deseo, no es suficiente tener un deseo de servir a Dios, de correr, ¿cierto? O de juntarse con muchos que hagan lo mismo, sino que hay que ir más allá. Y también queríamos hacer una reflexión y que nuestro hermano Antonio nos ayudara con respecto si puede ser como una causa la falta de entendimiento
de no relacionarse a lo mejor con el Señor, y que nos dejamos más guiar por estos deseos, por este ímpetu, ¿será que es la falta de entendimiento? Entonces, en relación a eso, la falta de entendimiento de Dios y de su obra, ¿cierto?, podría ser una de las causas que nos lleven a actuar de forma precipitada y errónea, como pasó en el caso de Pedro, ¿cierto?, cuando conocemos que le corta la oreja a Malco. ¿Será que es la falta de entendimiento también una causa de esa reacción más precipitada? La verdad es que sin duda. Y lo que le está sucediendo a Pedro cuando comienza a seguir al Señor es que la comprensión o el punto de vista que Jesús le da al caminar con Pedro hace que en la mente de Pedro se vayan rompiendo todos sus saberes antiguos. Y hermanos, esa distinción es muy importante cuando servimos al Señor. ¿Cuál distinción? Distinguir que no es lo mismo tener saberes acerca de Dios que tener conocimiento de Dios. El saber de Dios o los saberes que podemos adquirir son informativos. Yo puedo saber que la alfombra es roja, yo puedo saber que la galería está hecha de metal, son saberes, pero el conocimiento es formativo. El saber es superficial, el conocimiento es profundo. Por lo tanto, mis hermanos, Pedro, lo que le está sucediendo cuando empieza a seguir a Jesús es que empieza a conocer al Señor de una forma diferente. Recordemos algo, Pedro es un judío y él culturalmente sabía mucho acerca de la venida del Mesías. De hecho, en las conversaciones que tienen con los discípulos al principio se van a dar cuenta que ellos esperaban al Mesías y se preguntaban si este era realmente a quienes esperaban. Pedro sabía mucho del Mesías, pero estaba ahora aprendiendo a conocer realmente al Señor. Y justamente esa diferencia, mis hermanos, es lo que distingue nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor. No es lo mismo saber cosas de Jesús. Yo puedo saber que Jesús es amor. Me lo dice la epístola de Juan. Pero otra cosa diferente es conocer el amor de Dios. ¿Sí o no? Ese conocimiento es formativo, es testimonial, porque yo no puedo conocer sin la experiencia de relacionarme con Dios. Y hermanos jóvenes, esto es un llamado para todos nosotros. Tú puedes saber muchas cosas de la Biblia, tú puedes conocer las características de Dios, los nombres de Dios, y eso es muy bueno, y hay que aprender cada día más. Pero otra cosa diferente es el conocimiento a partir de tu relación con Dios. Y eso solo se logra estando cerca del Señor. Y ese conocimiento que Pedro está adquiriendo en comunión con el Señor Jesús es lo que está transformando su vida. Por eso, y esto es lo que nos pasa a todos nosotros, que a veces cuando comenzamos a servir, nuestras opiniones, nuestras ideas acerca de Dios quieren influir en nuestro ministerio. Y es lo que le pasó a Pedro. ¿Cuál era la característica de Pedro? Impetuoso. Y eso le llevó a cometer muchos errores. Pero lo que va aprendiendo Pedro al conocer a Jesús es justamente el carácter que el Señor quiere de nosotros. Por eso a la pregunta, sin duda, la falta de conocimiento nos va a llevar a servir de forma errónea muchas veces. Nos va a hacer equivocarnos. ¿Por qué? Porque nuestra opinión nos va a llevar al error. Nuestros saberes superficiales probablemente nos van a llevar al error. Pero ¿qué cambia eso? Cambia nuestro conocimiento de Dios. Un conocimiento testimonial, un conocimiento a partir de la experiencia, un conocimiento a partir de la palabra, de cómo el Señor va influyendo, va cambiando mi corazón y me va ayudando a servir de una forma mejor, fiel y efectiva en las cosas del Señor. Amén, muchas gracias, hermano Antonio, por esa respuesta. Quería quedarme con lo que puntualizó, ¿cierto? Esta diferencia del saber y conocer.
porque nos decía nuestro hermano Antonio, la Escritura lo respaldaba, que sí tiene que ver esta falta de entendimiento con los errores que podemos cometer de forma impetuosa. Entonces, el saber, ¿cierto? Como nos decía él, nuestro hermano, es algo más intelectual, es algo más superficial, es algo que cambia con el tiempo. Nosotros sabemos eso, que usted no sabemos lo mismo que sabíamos antes. Y ese saber, el que a veces nosotros nos refugiamos mucho en ese saber sin tener un conocimiento relacional de Dios, un conocimiento testimonial, como nos decía el hermano Antonio, que esa es la diferencia del saber con el conocer, que es tremendamente importante para, digamos, disminuir de alguna forma el error. Este saber ya no puede quedar solo en nuestra cabeza, ¿cierto? Como un conocimiento intelectual, informativo, como nos decía el hermano, sino que hay que ir más profundo. Ya no vamos a lo superficial, ¿cierto? No miramos ahí, vamos más profundo, sino un conocimiento relacional. Y en relación también a lo que seguimos viendo de Pedro cuando está aquí entre las redes, ¿cierto? Me gustaría también escuchar a nuestra pastora Vanessa, que ella también nos pudiera orientar un poco. Sabemos que Pedro pasó por un momento que también es clave, que es la negación, ¿cierto? Cuando niega al maestro, a quien servía, a quien seguía con pasión, y lo niega, ¿cierto? Él tenía esta característica que era muy fuerte, muy valiente, tomaba liderazgo muchas veces, pero en esta parte, en este episodio tan vital, tuvo temor también. Entonces, en relación a eso, ¿qué nos enseña este contraste, ¿cierto?, entre la valentía aparente de Pedro, y que era terrenal, ¿cierto?, esta valentía, y su relación de miedo en el momento crucial como discípulo de Jesús? Esto muestra de que no amaba a Jesús de forma profunda. Interesante este pasaje de la vida de Pedro, porque yo creo que de muchas cosas que le pasaron a Pedro con Jesús, nos identificamos con que hemos negado al maestro. Pedro, como hombre de mar, yo sé que aquí hay algunos hombres de mar, identifico algunos, se caracterizan por así como ser valientes. En los puertos dicen que están los choros del puerto y como que tienen una aparente tosquedad, como valientes, como que van a la batalla, como que enfrentan, ¿cierto?, el mar, que de repente se ve muy bravo, las tempestades, pero Pedro, esa aparente valentía, ¿cierto?, en el momento crucial se transformó en algo contrario, porque en el momento crucial en que él muchas veces le había dicho, ¿cierto?, a Jesús: hasta la muerte iré contigo, no, yo te voy a defender, en este momento en que justamente debía dar testimonio, cuando está, ¿cierto?, en el patio de la casa del sumo sacerdote, y él había sido antes advertido por Jesús: me vas a traicionar. Pero yo creo que Pedro en su mente pensó que iba a ser en una instancia más crucial, pero solo una sirvienta le ve y le dice: no, tú eres de ellos, eres seguidor. Inmediatamente él dice: no conozco al tal, no sé de qué hablas. 3 veces le negó, y esa aparente valentía fue presa de él, porque finalmente fue cobarde y no pudo afirmar la verdad de que él era discípulo de Jesús. Todos nos hemos encontrado en una situación como esa, y la verdad es que nos hacen ver, según la pregunta que me plantea la hermana Joana, es que su amor no era muy profundo. Su amor no era un amor de conocimiento, quizás solo era el saber, ¿cierto?, que nos planteaba mi hermano Antonio, porque cuando midió las consecuencias de lo que significaba decir: sí, yo soy seguidor, estando Jesús ahí a unos metros, ¿cierto?, arrestado, él iba a seguir la misma suerte que su maestro. Entonces la cobardía le tomó presa y se encontró entre que era valiente, pero fue cobarde en el momento crucial, en que él quería defender a su maestro, pero su amor no le fue suficiente, porque era solo terrenal, no estaba enraizado, aún faltaba algo crucial en la vida de Pedro. Él trató de profesar su fe hasta el final, él trató de ser valiente hasta el final, pero no pudo. Y dice que tras este episodio, en Lucas 22:62, y Pedro salió fuera y lloró amargamente
Un hombre como Pedro llorando, no sé si usted imagina la escena, un hombre, ¿cierto?, que siempre se mostró muy fuerte, llorando amargamente porque había traicionado a quien decía que amaba. Yo creo que todos nos hemos encontrado en un momento así, donde hemos traicionado a Jesús y después el dolor es tan profundo porque nos dimos cuenta que nuestro amor, el carnal, no es suficiente. Es un amor que tiene que nacer de algo que posteriormente le pasa a Pedro, pero no quiero hacer spoilers. Pero lo lindo de la historia de Pedro, de este pasaje, es que la historia no termina con la negación. No termina aquí. Y la historia de Pedro y la historia de cada cristiano que ha pecado contra Jesús y se ha dado cuenta que el amor que profesaba de boca no era suficiente. Hay que tener un amor profundo y en verdad. Algo que viene de lo que recién se conversaba, de conocer a Jesús, de relacionarse con Él. Si no, ese amor frente a cualquier cosa, frente a cualquier tempestad, frente a cualquier obstáculo, va a develar que solo es superficial. Amén. Muchas gracias, hermana. Mi pastora Vanessa. Yo a veces le digo hermana Vanessa. Me cuesta, ¿cierto? Porque cuando usted nos mencionaba usted partió diciendo, muchas veces hemos negado a Jesús. Y me llamó mucho la atención lo que usted dijo, que quizás cuando Pedro lo pensó, porque Jesús le advierte, ¿cierto?, que lo iba a negar, que fue en un momento más pequeño, como una sirvienta le pregunta. A veces uno dice, claro, si me ponen entre la espada y la pared y me preguntan si quiero seguir a Cristo y me apuntan con una pistola, yo no te voy a negar. Como que siempre hay un escenario muy irreal, puede ser que nos pase, pero como que uno se va a ese pensamiento. Pero fue algo tan cotidiano y Pedro niega a Jesús 3 veces. Y ahí cuando él ya entra en esta reflexión, porque como usted mencionaba, llora amargamente, también por esta misma pasión que él tiene, entonces las emociones son de Pedro muy al límite, él después reflexiona. Ahí está ese punto que nos contaba nuestra pastora Vanessa, en que la historia no termina en la negación, no termina en esa parte. Hay algo más, algo profundo que sucede con Pedro, y es lo que nos invitaba nuestra pastora a reflexionar, que es para todos quienes hemos estado sumidos ahí, nuestra historia no termina en esa parte. Cuando le hemos negado, cuando nos ha dolido negarle por nuestro actuar, nuestra historia no termina ahí. Yo me quería quedar con esa reflexión que nos hacía nuestra pastora Vanessa. También quisimos que en este conversatorio participaran jovencitos, ¿cierto?, a través de algunas preguntas, porque nosotros queríamos reflexionar en torno ya a la aplicación de algunos elementos, porque, por ejemplo, ya sabemos esto que nos comentaron en el primer bloque de las redes, ¿cierto? Pedro con esta situación que se dejaba llevar más por sus deseos, como nos contaba nuestro pastor Freddy, no había una fe con tanta convicción, lo que nos decía nuestro hermano Antonio. Pedro probablemente tenía un saber más intelectual, no era relacional. Y lo que nos decía nuestra pastora Vanessa también, se dio cuenta Pedro que no le amaba tan profundamente. Y llega una parte donde Jesús mismo es el que se acerca a restaurar a Pedro. Es el mismo Jesús que después va hacia él en ese momento de que él se sentía mal, que no estaba como a lo mejor él quería, en una condición para presentarse frente al maestro. Lo restaura, ¿cierto? Y posteriormente, cuando ya Jesús asciende, hay otro momento crucial para Pedro donde ya el carácter y la transformación, nace este hombre que tenía un propósito en Jesús. Y nuestros jovencitos también nos han preguntado algunas cosas ya en relación a Pedro, que ya se ve restaurado. Me gustaría saber si lo van a mostrar ahí, si está listo, para que usted ponga atención en la pantalla y que nuestro hermano Raúl ponga atención ahí a la pregunta, para que él nos pueda responder. Hola, soy Aide Bravo de la tercera región y quisiera preguntarles qué lecciones son aplicables a nuestra vida de lo vivido por Pedro, cuando luego de haberle fallado a su maestro, Jesús le perdonó y le restauró. Amén, amén. Creo que hay un elemento que sobresale. Todos hemos dicho que nos identificamos con Pedro, ¿cierto? Ayer lo dijimos varias veces, somos Pedro, tenemos otro nombre, pero hoy día todos somos Pedro, ¿cierto?
Y hay ese momento cuando falla, donde se presenta dolor, donde se presenta esa sensación de no dar la talla, no haber dado la talla para ser un seguidor de Jesús, porque le falló. Entonces hay una lección, como pregunta nuestra hermana, que debemos aprender porque la vamos a desarrollar durante toda nuestra vida cristiana, y tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Saben lo que es el arrepentimiento? La palabra es muy conocida en la Biblia. Todas las veces que ustedes encuentren la palabra arrepentimiento, se van a dar cuenta que tiene dos elementos, que es precisamente arrepentirse, pero también un cambio de actitud, a excepción de un párrafo donde la Escritura dice que Dios se arrepintió, pero está en otro contexto, dice que Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres. Es el único momento donde el arrepentimiento no está asociado a un cambio de actitud. Pero en el resto de la Biblia, el arrepentimiento es precisamente decir, me equivoqué, pero esa reflexión va de la mano con dolor. Cuando fallamos, sentimos dolor. El arrepentimiento está precedido de un pesar. El arrepentimiento tiene dos componentes, que es pesar primero y segundo, cambio de actitud. Ahora, ¿qué me gustaría simplemente que ustedes vieran como jóvenes que están transitando entre las redes y la cruz, como lo hemos dicho muchas veces? Que ustedes deben aprender a arrepentirse. Miren, esto suena extraño, pero deben aprender a arrepentirse, porque ustedes tienen al Espíritu Santo del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo les va a dar testimonio cuando ustedes han fallado y se han equivocado. Y eso va a pasar en situaciones graves como, por ejemplo, lo que hemos visto en Pedro, pero también en cositas pequeñas. ¿Cuántos de ustedes han sentido la reprensión del Espíritu cuando han estado en una conversación en la que no deben estar, por ejemplo? O cuando han hecho algo que pareciera normal, pero al poco segundo ustedes se dan cuenta, esto no lo debía haber hecho. Y hay una reprensión del Espíritu. ¿Tú sabías que copiar en el colegio es malo? Ahí se fueron los amén, ¿o no? ¿Sabías que copiar es malo, no? A ver, sinceremos esto, chiquillos, porque aquí sí que tenemos un problema. ¿Copiar será un pecado frente al Señor? Tan dudoso, hermano. Tenemos la mitad que dice amén y la otra mitad no. Por supuesto que es malo, que es algo que no debiéramos hacer porque estamos engañando. No debiéramos acostumbrarnos. Pero cuando estoy en la prueba y copio, esa sensación extraña que se siente, esa cosita que uno dice, wow, no lo debía haber hecho, es el Espíritu Santo que me está corrigiendo. Pero cuando vemos lo que le sucedió a Pedro, vemos que el arrepentimiento, y cuando se enseña esto en la iglesia, el arrepentimiento siempre debe ir acompañado de fe. Y simplemente quiero decir lo que sucedió aquí. Pedro se equivocó y sintió pesar. ¿Tú has fallado alguna vez? ¿Has sentido pesar? Mira, Pedro se equivocó y sintió pesar. Te voy a nombrar a otro que se equivocó en las mismas fechas que se equivocó Pedro. Judas también se equivocó. ¿Sintió pesar Judas? También se sintió triste, se angustió. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Que no tuvo la fe de Pedro. Pedro, cuando estaba en la barca y miró a Jesús, tuvo fe de que Jesús, al estar al encuentro de él, lo iba a perdonar. Confió en el perdón de Jesús. Judas, en vez de correr a los brazos de Jesús, corrió en la dirección contraria y se alejó de Jesús. Entonces, cuando hay arrepentimiento y hay fe, se produce un círculo virtuoso. Porque aunque hemos fallado, hay dolor en el corazón, pero creemos con todo nuestro corazón que nuestro Señor nos puede perdonar. Vamos a las plantas del Señor y ¿qué sucede? Él nos perdona. Amén. Eso es algo maravilloso. ¿Qué dice el libro de Mateo en el capítulo 4 acerca del primer mensaje que deja Jesús aquí en la tierra cuando empieza a predicar? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No tener fe en este proceso de arrepentimiento nos conduce a la depresión, incluso a la muerte, como le sucedió a Judas, porque no se siente nunca tranquilo consigo mismo. Sin embargo, Pedro tuvo fe, se abrazó de Jesús y Jesús le perdonó. Y es una lección que debiéramos aprender. Amén. Mi hermano Raúl,
quería destacar eso. Que lo aplicable sería cuando está este arrepentimiento, ¿cierto? Este pesar y que hay un cambio de actitud, que lo que significa arrepentimiento sea con fe en que nos va a perdonar. Amén. Tenemos otra pregunta para nuestra hermana Carolina Peña, que también va a salir acá en el videíto para que ella nos pueda ayudar con esta respuesta. Hola, me llamo Tabita, vengo de la región de Magallanes y me gustaría saber, cuando Pedro experimentó la transformación de ser llenado por el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cómo esto cambió su forma de ser y su amor por Dios? Sí, amén. Bueno, desde ayer el Señor nos ha mostrado cómo la personalidad de Pedro, su carácter, ha influido en muchas de las situaciones que él vivió. Todo lo que él pasó tenía un propósito mayor. El punto era que Pedro hasta ese momento no conocía ese propósito. No sabía lo que estaba pasando y su vida, su forma de pensar y de actuar le jugaba malas pasadas. El punto es que sabemos también que Pedro era una persona muy cercana a Jesús. Estuvo con él, compartió con él. Por eso cuando él lo defrauda, y no una, cuando él lo negó, no una, sino 3 veces, siento que él había prometido no hacerlo, entra en un profundo dolor. Y todos los que hemos hablado, hemos mencionado de lo que significa cometer un error y darnos cuenta de que ese error, en este caso fue garrafal, amén. Pero él no estaba defraudando a cualquier persona. Si nos ponemos en el caso nuestro, es como defraudar a tu amigo, a la persona con la que tú compartes, a esa persona que está día a día contigo, a esa persona con la que tú compartiste momentos íntimos, cosas que solo vivió Pedro y Jesús. Entonces no era algo cualquiera lo que él estaba sintiendo en ese momento. Sé que muchas veces también nosotros podríamos habernos sentido defraudados por un amigo, y cómo duele, ¿verdad? Sentirse defraudado. Pero lo bonito de esta historia es que Pedro, a raíz de esta situación, vive un profundo arrepentimiento y desde ahí comienza a vivir, me imagino que por su cabeza pasaban tantas cosas, pero no es hasta que el Espíritu Santo llena su vida, su corazón, es que realmente él puede entender lo que estaba viviendo, lo que había hecho, pero que ahora para él había una nueva historia. Se estaba escribiendo una nueva historia para él, pero ahora él era consciente, no borrando su pasado, porque a veces nosotros quisiéramos como borrar el pasado y decir esto no me pasó, pero ya sucedió. Y es importante también recordar y ver lo que éramos, pero lo que somos hoy en día a través de Cristo, lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Hemos conversado de cómo Pedro fue inconstante en su amor, en su compañerismo, en la forma de actuar con el Señor. Pero hay algo que no cambió desde el principio y hasta el final de esta historia. Es el amor de Jesús hacia Pedro. Es ahí donde nosotros debemos poner nuestra mirada, decir: Señor, he fallado tantas veces, he hecho cosas que sé que no te agradan. Pero en el caso de Pedro tuvo que arrepentirse profundamente. Que sea hoy día la oportunidad para que nosotros podamos experimentar ese arrepentimiento profundo. El otro día una señorita decía: no abusemos del perdón del Señor. Y qué importante es eso. Pero solo eso se logra cuando nuestro arrepentimiento es realmente profundo y podemos comprender que le estamos fallando al más grande, al más poderoso, al que nos conoce. Pero cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, a nuestros corazones, todo cambia. La historia cambia. Para Pedro cambió rotundamente. A lo mejor la historia de ustedes también se empezó a escribir hace un par de años cuando recibió al Señor en su corazón. Pero ¿cuántos de los que están aquí todavía no empiezan esta nueva vida, esta nueva historia?
Creo que eso es algo que debemos pensar y reflexionar, que nosotros somos inconstantes, pero nuestro Dios es inmutable. Él no cambia, Él nos ama, nos perdona y está ahí para nosotros. Ahora es momento que también nosotros dispongamos nuestro corazón para que así como Pedro, también podamos tener esta nueva historia en Cristo. Amén, hermana Carolina. Que esta restauración, ¿cierto? También, y el perdón en este pasaje nos muestra esto, el amor incondicional, ¿cierto? De Jesús hacia Pedro, y como usted nos decía, nos invitaba a reflexionar hacia nosotros, ese amor incondicional, porque es inmutable, Él no cambia su fidelidad, y que era trascendental la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que este Pedro pudiera también ser lleno de lo que Dios quería hacer y ser transformado y cumplir un propósito. Y también queríamos seguir complementando estas preguntas y esta reflexión con otro videito, pero que nuestro pastor Freddy nos pueda responder la pregunta que nos van a hacer. Hola, soy Elías Candia, de la Sexta Región, y tengo una duda en cómo podemos entender lo que pasó con Pedro cuando fue perdonado y restaurado, y cómo eso nos muestra el amor incondicional de Cristo. Bueno, es importante también entender un momento que ocurre, no sé si es, pero es importante poder entender un momento tan especial que ocurre con Pedro, hablando también, tomando esta pregunta y lo que usted también hacía mención anteriormente, cuán importante también fue la llenura del Espíritu Santo en ellos. Porque, mire, en un principio los apóstoles, cuando estaban también en el tiempo de Jesús, aprovechemos esta escenografía entre la barca y la cruz que está en este lugar. Cuando estaban los discípulos, hermanos, cerca de Jesús, en los tiempos de Jesús, habían dejado sus redes y estaban tan cerca de la cruz, pero llega el momento en que Jesús se va, el maestro ya no estaba con ellos, y resulta que en ese instante, cuando Jesús se va, ellos quisieron abandonarlo todo, quisieron volver a las redes, quisieron volver a sus profesiones. Para ellos pensaron que en algún momento se les acabó la guía, se les fue su maestro, se les fue su referente, y ellos quisieron volver nuevamente a las redes, quisieron tomar todo, pero llega el Señor y aparece en sus vidas y les dice que se quedaran juntos, que soltaran sus redes, porque había algo más glorioso que venía para ellos. Porque el Señor dijo: yo me iré, pero no dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. En el momento en que viene el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo cambió completamente la vida de Pedro. Tuvieron que soltar sus redes, tuvieron que volver y dejar sus redes y poder volver a Cristo. El Señor les dijo: hermanos, que estuvieran juntos, que no se separaran, porque iba a ocurrir algo glorioso, iba a ocurrir algo maravilloso en sus vidas. Dice, viene algo más glorioso de lo que ustedes han vivido. Y ahí viene las palabras de Jesús cuando Él dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Venía algo sobrenatural, venía algo mucho más grande para ellos. No era solamente abandonar ni retroceder, sino que ahora venía algo muy importante de poder anunciar el Evangelio del Señor. Pero se dan cuenta con este pasaje bíblico que nos habla en el libro de los Hechos, que está fundamentado, hermano, cuán importante era de que ellos recibieran el poder del Señor. Lo decían nuestros hermanos, ¿cierto? Podemos tener el conocimiento, podemos adquirir muchas cosas dentro del Evangelio, pero cuán importante es para los hijos del Señor el poder tener el poder de Dios. Él le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí recién dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario el poder de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran cumplir esta gran comisión de predicar el Evangelio de Dios. Venía algo más glorioso, venía algo más importante. Y eso es lo que también debemos entender, hermano. Cuán importante. Ahora vemos un Pedro antes y después del Espíritu Santo. Hemos conocido cómo Pedro negó, le faltó su fe, cómo negó al Señor.
Pero ahora nos encontramos con un Pedro distinto, un Pedro restaurado, un Pedro perdonado, un Pedro con valentía, un Pedro con un poder de parte de Dios, que se atrevió a predicar el Evangelio. Después del día de Pentecostés, usted conoce la historia, cómo en su primer discurso se convirtieron 3.000 almas al Señor. Se da cuenta que ahora hay un Pedro antes y un Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros: una restauración, un perdón, una valentía, un convertimiento. Pero de nada nos sirve si el poder de Dios no está en nosotros. Podemos tener el conocimiento, podemos tener la sabiduría, pero es el poder de Dios el que nos anima, el que nos pone en nosotros la valentía, hermano, para poder enfrentar lo que viene. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Anhelemos, hermano, esto que vino sobre Pedro, y vemos, hermano, resultados gloriosos y maravillosos para la gloria de nuestro Señor. Muchas gracias, mi pastor Freddy, porque me conmueven estas reflexiones, ¿cierto? Porque a veces vemos este deseo de los jovencitos, o a nosotros también nos pasó, de querer hacer las cosas bien, y hay un agotamiento. Y usted nos decía, es que esto es anhelar la llenura del Espíritu Santo. Yo pensaba, decía, es que esto no es opcional, ¿cierto? No es opcional, porque si no, no vamos a poder terminar la historia como Pedro. Nos podemos quedar en una de las etapas, como decía mi pastor. Ya no es el Pedro que negó a Jesús. Ahora hay una transformación completa, pero es necesario ese poder, y que ese poder está hoy disponible, que está disponible aquí, ahora, en estos momentos, donde puede cambiar una vida al 100%, como después lo vamos a reflexionar ahora, ¿cierto? Ahora entremos en un bloque ya Pedro cerca de la cruz, que ya está después del Espíritu Santo. Al principio hizo todo con su fuerza, con su conocimiento, con sus deseos, con su pasión, con su juventud, con todo lo que él tenía, lo hizo con su forma, y no resulta, ¿cierto? No resulta por nuestro saber, por nuestro carácter, por nuestro deseo. No funciona, no hay forma de hacerlo. Y ahora vemos a este Pedro restaurado, y podemos ver visiblemente la obra del Espíritu Santo en él, y cómo esta se refleja, como decía nuestro pastor Freddy. Y aquí me gustaría invitar a nuestro hermano Antonio, que pudiéramos reflexionar en este Pedro ya lleno del Espíritu Santo, cuando está en su primer discurso. Entonces, ¿cómo cambia la actitud y el comportamiento de Pedro en su primer discurso? Teniendo todo este contexto atrás y ya sabiendo que hay una transformación a través del Espíritu Santo, y él toma un liderazgo ya. ¿Cómo cambia este comportamiento de Pedro en su primer discurso, como se describe en Hechos, ¿cierto? ¿Y qué lecciones podemos aprender sobre esta transformación del miedo, ¿cierto?, que tuvo? Ahora pasa a ser un valiente, dando testimonio, ¿cierto?, tomando este liderazgo, como decía nuestro pastor Freddy, a la verdad y a tener esta convicción en Cristo. El Pedro que vemos predicando en Hechos capítulo 2 es un apóstol valiente y lleno de convicción. En ética bíblica, que es el estudio de los actos de las personas, de los hombres, a la luz de las Sagradas Escrituras, hace una diferencia entre la osadía y la valentía. Y un pequeño paréntesis: si nos remontamos a la pelea de David y Goliat, el gigante Goliat era un hombre osado, pero David era un muchacho valiente. Y la diferencia de ello es que la osadía es el fruto de las emociones, pero la valentía es el fruto de las convicciones. Y lo que vemos justamente en Pedro, en el capítulo 2, cuando hace su primer discurso, es un apóstol, un discípulo de Jesús, que está lleno, cargado de convicciones acerca de quién es Jesús y su evangelio. Y cuando las personas, los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, como decía mi pastor Freddy, empieza a hacer una obra,
Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en una carrera de largo aliento, de una forma muy lenta, por mucho tiempo, por muchos años, es unir los puntos entre nuestros saberes y nuestras convicciones, y nuestros conocimientos relacional con Dios, para generar en nuestro corazón convicciones inamovibles. Y cuando el corazón de un hombre y de una mujer empieza a internalizar convicciones acerca del Evangelio, acerca de Jesús, va a producir, hermanos queridos, hermanos jóvenes, sin duda un carácter valiente para testificar la palabra del Señor. Ser valiente al predicar la palabra no va a ser fruto de tus emociones, no va a ser fruto de tu autoconvencimiento de lo importante que es salir a testificar. Ser valiente para testificar la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo va a ser efecto de una comunión santa con el Señor, cargado la mente y el corazón de convicciones que no se van a mover en el tiempo. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Y con esto me acuerdo de una frase o de un dicho que tenían los hermanos antiguos, que lo he escuchado muchas veces, y probablemente ustedes también se acordarán, que decían que para salir a predicar había que predicar con testimonio. ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado? Para predicar, nos decían los hermanos antiguos, hay que predicar con testimonio. ¿Y saben lo que yo pensaba erróneamente cuando era un adolescente? Cuando tenía 12, 11 años, y esto me abrumaba mucho porque yo creía que para salir a predicar tenía que tener un testimonio grandilocuente como tenían nuestros hermanos antiguos, que muchos de ellos el Señor los sacó de la droga, del alcoholismo, de situaciones de calle, situaciones difíciles, de la cárcel, y contaban los hermanos sus testimonios de cómo el Señor había cambiado su corazón, porque ya ahora no amaban el vicio, no amaban la delincuencia, sino que el Señor los había transformado y los había hecho una nueva criatura con un testimonio tremendamente portentoso, maravilloso, radical. Y yo me abrumaba porque era el hijo del pastor, había estado toda mi vida en la casa del Señor y no tenía ese tipo de testimonio. Pero después comprendí que predicar por testimonio no significa tener un testimonio grandilocuente, porque el testimonio más grande que tenemos nosotros es que el Señor cambió nuestro corazón. Predicar por testimonio es testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es lo mismo decir que Dios es amor que predicar que hemos vivido el amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Para predicar de la misericordia de Dios, yo tengo que haber recibido el testimonio de que Dios fue misericordioso conmigo. Si yo tengo que predicar del perdón de Dios, tengo que primero haber tenido el testimonio de que Dios perdonó mis pecados. Si yo tengo que predicar de la gracia de Dios, tengo que haber recibido y haber palpado la gracia del Señor en mi vida. Eso, mis hermanos, es predicar por testimonio. Y ustedes van a ver en el último versículo del capítulo 2 del libro de Hechos, que dice la palabra que Pedro, con muchas palabras, testificaba y exhortaba al pueblo del Señor acerca del Evangelio de Jesús. Y lo que necesita la iglesia hoy en día, mis hermanos, más que nunca, es que sigan habiendo jóvenes que prediquen por testimonio. No de nuestras opiniones, no de lo que dijo el otro, no de lo que me dijeron, sino las convicciones que han sido puestas en nuestro corazón por la obra, por el testimonio maravilloso que el Señor ha puesto en nuestra vida. Nuestros hermanos en las iglesias, sus jóvenes, necesitan que le hablen del amor de Dios, no de una forma superficial, sino con el testimonio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sin duda eso marca la diferencia del Pedro osado, que llegó y cortó la oreja, ahora al Pedro valiente, que con convicciones testifica de la palabra del Señor. Amén. Qué claridad en la respuesta, ¿cierto? Como que se va abriendo, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro corazón. Y decir, claro, no
con esta osadía que nos hacía nuestro hermano Antonio, esta diferencia no es esta osadía emocional, sino con esta valentía que pone el Espíritu Santo, ¿cierto? Que también es a través de las convicciones inamovibles, porque claro, a veces yo recuerdo conversaciones que dicen los jovencitos, es que me da vergüenza, es que tengo miedo, es que tengo temores, porque nos falta esa parte, la llenura del Espíritu Santo, tener estas convicciones inamovibles, y esa valentía va a salir y va a florecer, como decía nuestro hermano, porque es un fruto. Va a salir esta convicción y el testimonio. Yo creo que nos sentimos identificados con lo que contaba nuestro hermano Antonio cuando jovencito, esa pregunta de decir, ¿tendré un testimonio? Como decía nuestro hermano Antonio, saber de forma relacional, tener esta relación importante con el Señor y saber en nuestra vida y testificar lo que Él ha hecho con nosotros es el verdadero testimonio. Y también nos tocó un punto que decía que debíamos tener una comunión santa, ¿cierto? Nos tocó también ese punto, y en relación a eso, ya viendo a este Pedro transformado, ¿cierto? Transformado su carácter, él también nos hace un llamado en la primera epístola, ¿cierto? A la santidad. Y me gustaría que nuestra pastora Vanessa nos pudiera ayudar en esa reflexión, ¿cierto? Porque está esta carta que nos hace un llamado directo, ¿cierto? A no ya conformarse con estos deseos. Entonces Pedro ahora, siendo ya maduro, ¿cierto? En su fe y en su amor por Cristo, hace este llamado directo y contundente a vivir en santidad. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida cotidiana y nuestro crecimiento espiritual? Amén. Yo no sé si ustedes todos están mirando la barca. Imagínense a Pedro ahí, ¿cierto? El Pedro impetuoso, el Pedro que se dejaba arrastrar por sus deseos carnales, el Pedro, ¿cierto?, que tuvo una aparente valentía, que cada vez que pecaba era arrastrado de nuevo hacia las redes. Ahora han pasado los años, es un Pedro maduro, y ese Pedro está más cerca de la cruz. Y ahí, cerca de la cruz, a los pies del Maestro, hace un llamado a todos los que están expatriados, ¿cierto?, que están sufriendo persecución, que están en el dolor, y les dice que no se dejen arrastrar por sus deseos carnales. ¿Usted se imagina este Pedro? O sea, si no hubiese transitado de allá a acá, es imposible que en la barca hubiese podido decir no se dejen llevar por sus deseos carnales. Tenía que estar aquí, al ladito de la cruz, pegado a la cruz, a los pies de Cristo, para poder decir en primera de Pedro 1:14, no se dejen arrastrar por sus deseos carnales, sean obedientes, no se conformen a la carne. Ese Pedro es el Pedro lleno del Espíritu, es el Pedro que ya ha tenido una relación profunda con Dios, un amor ahora profundo, ya no el amor superficial, que cada obstáculo que estaba volvía, ¿cierto?, a las redes. No, ahora Él está pegado a la cruz, ya es un llamado directo a los hermanos, un llamado potente a ser apartados, a santificar a Dios en nuestros corazones. Y el verso 18 del primer capítulo también nos dice por qué. ¿Por qué ahora debemos vivir esta vida santa? Dice, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no somos aquellos. ¿Ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo? Los que han sido sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu no los deja ahí. Los hace progresar en santidad. Quizás muchos llevan muy poco tiempo viviendo esta experiencia y quisieran ser ya ese Pedro maduro, ¿cierto?, que está a los pies de la cruz, pero vamos transitando hacia allá, y por eso es que Pedro en su primera carta nos hace este llamado y nos dice en el verso 22, Él purificó nuestras almas a través del Espíritu Santo. Es algo que Él está haciendo en nosotros. Su Espíritu está obrando en nosotros, nos purifica, nos rescata de nuestra manera de vivir, ¿cierto? Y ya en el capítulo 3 nos hace un potente llamado para que seamos santos, porque Él es santo, ¿cierto? Y en el capítulo 3 nos dice ahora que esto tiene implicancias en el diario vivir. Si yo en el diario vivir demuestro, ¿cierto?, que estoy viviendo cerca de la cruz, que yo soy apartada, yo santifico a Dios en mi corazón, eso se va a notar. Y sabe que ahí va a ser la oportunidad precisa para cumplir lo que dice el capítulo 3 en el verso 15, que demos defensa ahora de esa fe.
a todo el que nos demande razón de esta esperanza que vive en nosotros. Ahora nosotros podemos defender esta fe, pero ya no del intelecto, sino que de la convicción que ahora yo soy hijo de Dios, sellado por su Espíritu. Ese Espíritu me santifica día a día y yo tengo una esperanza ahora eterna con mi Dios. Y el mundo no conoce esto, por eso le llama la atención y va a pedir que nosotros le expliquemos qué es esta esperanza que vive ahora dentro de nosotros. ¿Por qué nosotros ahora buscamos vivir una vida diferente? Porque ya no somos arrastrados hacia la barca, sino que somos arrastrados hacia la cruz. Eso se nota. ¿Ustedes creen que Pedro, quienes conocieron a Pedro el pescador, no se maravillaron después de ver a Pedro predicando? A un Pedro que habla con una valentía tremenda, que puede hablar a sus hermanos con el poder que solo el Espíritu da. Se notó. Era evidente en la vida de Pedro, y nosotros ahora también somos llamados a lo mismo, a acercarnos a Cristo. En la medida en que estemos más cerca de Cristo, más nos vamos a santificar. Amén, amén, mi pastora Vanessa. Esta necesidad, cierto que el Espíritu Santo nos pone, como decía usted, de vivir apartados. Ya es una necesidad, no se puede mezclar, digamos, el tener como esta vida, como decía Pedro, de los deseos carnales, ¿cierto? Nos dice que nos tenemos que apartar, porque no se puede vivir en esta dualidad. Y un poco para cerrar, ¿cierto? También este bloque, digamos, de Pedro, ¿cierto?, cerca de la cruz, me gustaría preguntarle a nuestro hermano Raúl con respecto a la transformación de Pedro, ¿cierto?, en cuanto a ya no vivir ni actuar de forma ansiosa ni precipitada, sino confiando en los planes de Dios, aún en medio de la dificultad. ¿De qué manera nos enseña hoy a vivir confiados en que Dios obra en la vida de los creyentes para fortalecer, afirmar y establecer su fe en medio de los padecimientos? Amén. Cuando ya nos acercamos al final, quizás de este conversatorio, pero en el fondo de la vida de Jesús, de la vida de Pedro, de esta trayectoria, sin duda resalta el cambio de Pedro. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, lo hemos revisado una y otra vez. Pedro se transforma de ser un pasional a ser un apóstol guiado por el Espíritu Santo, con un carácter completamente transformado. Dice uno de los versículos que el propio Pedro escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como muchos de los versículos que están en primera y segunda de Pedro, es tan extraño darnos cuenta que lo escribió Pedro, el mismo Pedro, si estamos hablando del mismo que andaba en la barca, escribe estas cosas. O sea, es insólito, de verdad que es insólito. Pedro hablando de humillarse, Pedro hablando de esperar, Pedro hablando de agachar la cabeza, cuando Pedro nunca nos mostró que fue así. Es que toda la evolución de Pedro y que mi pastor Freddy y mis hermanos hemos podido ir opinando acerca de esta vida de Pedro, nos lleva a dar cuenta que Pedro llega a su punto final, a su clímax final, cuando él comprende que él vive para la voluntad de Dios. Pedro observó, miró, como decía mi pastora Vanessa, estuvo en el patio de Anás y Caifás cuando lo tenían ahí retenido, y decía: ¿por qué Jesús se deja? ¿Por qué Jesús se calla? ¿Por qué Jesús no se libra de este soldado que le maltrata y de esta gente que le pretende juzgar? ¿Por qué Jesús no hizo algo? Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, él comprende que los planes de Dios son superiores, y él dice: ahora no, ahora entiendo que debemos humillarnos, debemos guardar silencio, esperando el tiempo de Dios, porque va a llegar un momento en que el plan de Dios va a superar nuestras expectativas y lo que nosotros somos. Aspiro en el Señor a que la experiencia de Pedro sea la de todos nosotros, que entendamos que es mucho más valioso el propósito de Dios que nuestro propósito, que nosotros creamos puedan ser personales. Hoy en día todos tenemos ideas acerca de qué es lo que podría resultar mejor en nuestra vida, pero la verdad que el que nos creó tiene claridad absoluta de los planes eternos, y nuestra mayor realización
es estar rendido a los pies de este Señor. Yo saco esta lección para mí, me gustaría que también ustedes la sacaran para ustedes acerca de este cambio trascendental que vive Pedro. Amén. Quería tomar esa última reflexión que nos hacía nuestro hermano Raúl, que decía que el Señor va trabajando en nosotros y trabajó en Pedro para vivir en su voluntad, ¿cierto? Y pensaba cuando usted respondía, ¿quién más que nuestro Creador va a conocer los planes que tiene para sus criaturas? Y ese es nuestro refugio, lo que usted mencionaba, que estos planes de Dios se van a ver reflejados en nuestra vida, en la vida de cada uno de los que están presentes, cuando también tengan esta convicción del Espíritu Santo, esta voluntad se va a ver agradable y perfecta. Ahora, para terminar este conversatorio, yo sé que aquí hay muchos jovencitos, hay hartos adolescentes, nosotros lo estamos viendo aquí, y ellos se quedan con ideas centrales. Ellos son de un minuto, de algo muy breve en lo que ellos captan, porque de repente se van, ¿cierto? Están ahí y se van, y se nos pierden un poco. Y ahora lo que queremos hacer es reforzar, ¿cierto? Tener una idea fuerza, que cada uno podamos señalar algo en un minuto, algo muy breve. En el caso, me gustaría que cada uno de los que está aquí participara, si nuestro pastor Freddy nos pudiera señalar en un minuto qué episodio de la vida de Pedro le impactó y cómo esto se puede ver en los cristianos de hoy, en un minuto. Mire, en realidad hay una parte muy hermosa que a mí marcó mi vida estudiando Pedro. ¿Sabía usted que Jesús declaró el final de Pedro? Eso no lo hemos tocado mucho, pero Jesús habla cuál iba a ser el final de Pedro. Y en ese momento Él le pregunta a Pedro por 3 veces. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le responde: tú sabes que te amo. Por segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero dice que le preguntó una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice que él se entristeció en su corazón. Y Pedro empezó, me imagino, en ese momento que se entristece, comenzó a recordar todos los momentos que le falló a Jesús. Todos estos momentos que a lo mejor marcaron su vida. Cuando falló en la barca, cuando Jesús tuvo que reprenderlo en un momento: apártate de mí, Satanás, hombre de poca fe. Cuando cortó la oreja a aquel hombre, y empezó a recordar todos sus episodios mientras Jesús le preguntaba: ¿me amas? Y cómo el Señor lo había perdonado. Y dice que en ese momento se entristece, y cuando le dice: Señor, tú lo sabes todo, queriendo decir: yo no te puedo ocultar nada, tú conoces mi historia, tú conoces mi vida. Y dice que ahí el Señor le dice: entonces apacienta mis ovejas. Y dice que en ese momento le dice: ven y sígueme. Y le dijo que también su muerte iba a glorificar a Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano, muchos errores podemos cometer en la vida, pero sabes que el amor de Dios siempre está extendido a cada uno de nosotros. Yo no sé a cuántos el Señor le ha perdonado, pero sabes que lo más hermoso de esto es que el Señor aún así nos ama con todo su corazón y está dispuesto a que tú y yo podamos apacentar esta hermosa grey y ser parte del reino del Señor. Así que eso marcó mi vida y marcó mi corazón. Amén, mi pastor, muchas gracias por compartir esto que nos conmueve y queremos que también se quede en el corazón de los jovencitos. Si nuestra hermana Carolina nos puede transmitirle a los jóvenes, ¿cierto? En un minuto, cómo la vida de Pedro nos mueve hoy a evaluar nuestra propia vida. Si estamos más cerca de las redes o estamos más cerca de la cruz. Amén. Es preciso lo que el Señor nos quiere decir. Si queremos pasar de las redes a la cruz, solo lo podemos hacer a través de Cristo. Solo en Él lo podemos lograr. Pedro andaba con Cristo, con Jesús, pero no estaba en Él. Es necesario que vivamos por y para Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Carolina. Mire qué poder de síntesis. Si nuestro hermano Antonio en un minuto nos puede también invitar a los jóvenes a asumir este desafío de conocer a Cristo para crecer y madurar espiritualmente. Amén. Es interesante la pregunta que tocaba mi pastor Freddy, de cuando Jesús le dice: ¿me amas?
Es interesante que no se lo preguntó al principio de su discipulado, sino que se lo preguntó al final. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo amar lo que no conozco. Es una imposibilidad lógica. No podemos amar lo que no conocemos. Hace poquito cumplíamos 3 años con Danae de matrimonio, que para nosotros es harto, pero para los más experimentados estamos recién empezando. Pero ¿sabe? He aprendido una cosa, que para amar se necesita tiempo y se necesita experiencia, conocimiento testimonial. Y va a ser imposible que tú ames a Dios si tú no pasas tiempo con el Señor. Va a ser imposible que tú ames a Dios y des tu vida por Dios si tú no conoces al Señor. No de una forma como desde los saberes, algo informativo, sino a través del conocimiento testimonial con Cristo. No podemos amar lo que no conocemos. Si tú ves en la Biblia, todos los hermanos, hermanas que dieron su vida por el Señor, tuvieron un tiempo para conocerle, un tiempo de discipulado. A Pedro le tardó varios años conocerle y amar a Cristo. A Timoteo le tardó toda su juventud, como dice, que había aprendido las Escrituras por medio de su abuela y su madre para llegar a ser el Timoteo que conoce al apóstol Pablo. Por lo tanto, amado joven, señorita, en 10 segundos, por favor, da tu vida al Señor, conócele desde temprano, entrégate al Señor, conócele testimonialmente, considéralo en todos tus caminos, porque va a ser la única forma de que esa siembra produzca en el futuro amor real y fiel por el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Antonio. Mi pastora Vanessa, si usted nos puede también concluir cómo la influencia del Espíritu Santo es crucial para lograr este cambio en nuestra vida, tal como ocurrió con Pedro. Amén. La palabra nos dice que el Espíritu Santo sella a los creyentes en Efesios. En Corintios nos dice que ese Espíritu Santo nos santifica. No es posible el paso, ¿cierto?, de las redes a la cruz sin el poder del Espíritu. Tendremos muchas ganas y cuando estamos en un evento como este, parece que la efervescencia nos nubla porque queremos hacer muchas cosas, pero llegamos a la iglesia y parece que la espuma, ¿cierto?, bajó. No, el Espíritu Santo va a permitir que eso que sentiste hoy día acá, que vas a seguir sintiendo, tenga un fruto en tu vida. Eso lo va a hacer el Espíritu. Mira lo que dice Ezequiel 36:27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. No podemos solo. El Espíritu lo va a obrar en nosotros. Amén. Y mi hermano Raúl, para cerrar con esta idea central de cómo nos identificamos nosotros, ¿cierto?, con Pedro y cómo estar a los pies de la cruz. Bueno, quisiéramos que se fueran con la imagen de la barca y la cruz. No solo por lo bonito que les quedó a los hermanos que hicieron la escenografía que ha estado estos 2 días, pero que cuando se acuerden de esta convención se acuerden de la barca y de la cruz y puedan ustedes decir en qué lugar me encuentro, más cerca de allá, más cerca de acá, estoy más cerca de la barca, más cerca de la cruz. Si el lema fuera de la discoteca a la cruz sería más fácil porque la discoteca se entiende que es pecaminosa. Si fuera de los vicios a la cruz se entiende, pero la barca en sí no es pecaminosa. La barca en sí no representa algo malo, pero la barca para hoy día, para todos nosotros, representan a todas aquellas cosas que quieren robar nuestro afecto. Hay muchas cosas que en sí no son malas. Estudiar no es malo, la tecnología no es malo, las amistades, muchas de ellas no son malas, pero cuando reemplazan nuestro afecto principal por el Señor, se transforman en ese sentido, en esta barca con esa red. Para Pedro era una barca con una red, para ustedes muy probablemente sea otro tipo de cosa, pero que los aleja de la cruz. Simplemente les dejo lo que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay mayor deseo del Señor para tu vida que puedas mirar la cruz, caminar hacia ella, abrazarte a ella con toda tu fuerza, y deseamos que ese sea el lema o esa sea la enseñanza principal que te lleves de esta convención.
Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este minuto, ¿cierto?, central que nos han podido compartir, por todas las reflexiones que el Señor le entregó a su vida. Y me gustaría ahora que nos pusiéramos de pie e invitar a nuestro pastor Freddy que oráramos por la juventud, que oráramos para que ésta sea, también busque al Señor, sea llena del Espíritu Santo para poder cumplir también su llamado. Así que nos ponemos de pie y nuestro pastor Freddy nos lleva en oración. Amén. Amada juventud, antes de entrar a la oración, yo creo que el Señor nos trajo a todos con un propósito a este lugar. Todo lo que el Señor nos ha venido enseñando desde ayer, que ha sido hermoso desde que iniciamos esta convención hasta este momento, y aún nos queda convención. Yo creo que el Señor pueda marcar nuestra historia, marque nuestros corazones. Sea el momento de soltar las redes y simplemente venir a esta cruz donde el Señor nos está llamando. Es por eso que no puede pasar desapercibida esta convención. A lo mejor hizo un gran esfuerzo para llegar aquí. Quedaron situaciones ahí en tu casa para llegar hasta este lugar. Pero no te puedes ir de la misma forma en que llegaste. Tiene que haber un compromiso con el Señor. Y recibiréis poder, dijo el Señor. No se alejen, suelten las redes, no vuelvan a lo que eran antes. No podemos irnos de este lugar y volver a lo que estábamos. Sabes que el Señor en esta convención nos está haciendo soltar las redes. Vuélvanse, no vuelvan a lo que eran antes. No vuelvas a tu vida que estabas haciendo antes de venir a esta convención. El momento de soltar las redes, porque Dios nos quiere acercar a su cruz. Nos quiere acercar y decir: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y para que podamos cumplir esta gran comisión. Amén. ¿Quieres hacer este compromiso con el Señor? Yo quiero invitar a que levante tu mano derecha, no solo por levantarla, sino que en esta mañana puedas hacer ese compromiso con el Señor. ¿Estás dispuesto a soltar las redes? ¿Estás dispuesto a abrazarte al Señor? Aunque te hayas equivocado 1, 2, 3, 4 veces. Pero el Señor no cuenta tus errores, sino que simplemente Dios te pregunta en esta mañana: ¿me amas? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por amor a mí? Este es el momento en que cierres tus ojos y podamos pedirle al Señor que nos permita abrazarnos de Él. Oh Dios eterno de la gloria, en esta mañana, Señor, estamos delante de su presencia. Hemos aprendido tanto a la luz de las Escrituras, Señor. Un apóstol Pedro que marcó la historia, Señor, de muchos hombres a través del tiempo. Pero al mirarlo, Señor, quizás un prototipo somos, pero nos sentimos tan identificados con esto, Señor. Hemos cometido errores, nos ha faltado la fe, hemos sido prepotentes en ciertas situaciones, Señor. No hemos entendido el plan y el propósito. Hemos escuchado acerca de Pedro, pero no hemos creído más allá, Señor. Hemos querido volver a nuestra vida pasada, pero vienes tú a través de tu amor y nos dices que es necesario que podamos soltar las redes y que nos podamos abrazar a esta bendita cruz. Oh Dios bendito, estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida. Estamos dispuestos a soltar cosas que nos enredan en este mundo. Pedro, suelta esas redes, porque simplemente nos enredaremos y hay tantas cosas que nos separan de tu amor, Señor. Pero en esta mañana, Señor, en esta convención, no queremos irnos de la misma manera en que llegamos. Estamos dispuestos a soltar las cosas que nos separan de ti. Estamos dispuestos a soltar, Señor, las cosas que nos alejan del propósito eterno. Y aquí estamos delante tuyo, Señor. Tú conoces nuestros errores. Tú conoces nuestra falta de fe. Tú conoces cuando hemos dudado. Tú conoces, Señor, incluso cuando no hemos revelado. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, es necesario que yo lave tus pies para que tengas parte conmigo. Y él dijo: Señor, yo no permitiré esto. Y cuando entendió el propósito, el llamado, dijo: entonces no solo lava mis pies,
Lava mis manos, lávame completamente, Señor. Y aquí estamos dispuestos, Señor bendito, para que tú hagas la obra perfecta en nuestros corazones. Tú requieres hombres y mujeres dispuestos, Señor, para ofrendar su vida, Señor, al servicio y al llamado tuyo, Señor. Inquiete nuestros corazones, encienda el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que no nos vamos de la misma manera en que llegamos, sino que nos vamos como una llama encendida por el fuego del Espíritu Santo, para poder ser testigo en todo lugar, en nuestros campos, en nuestras ciudades, y podamos ser hombres y mujeres valientes, con convicciones claras, ya no con falta de fe, sino que ahora con el conocimiento, Señor amado, de que hoy día hemos conocido a un Cristo vivo, a un Cristo con poder, con autoridad, Señor amado, y de este lugar nos vamos con convicciones claras y maravillosas en nuestros corazones, Señor. Bendiga todo lo realizado en esta mañana y también lo que viene ahora por la tarde, que todo sea para la gloria y honra de su santo nombre. Misericordia y bondades que se la imploramos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos más glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Él sea la gloria.